Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden aparecer en algunos compuestos el fósforo y el nitrógeno. Constituyen un grupo de moléculas con composición, estructura y funciones muy diversas, pero todos ellos tienen en común varias características. No se disuelven en agua, formando estructuras denominadas micelas. Se disuelven en disolventes orgánicos, tales como cloroformo, benceno, aguarrás o acetona. Son menos densos que el agua, por lo que flotan sobre ella. Son untosos al tacto. Los lípidos se ordenan en los siguientes grupos moleculares: ácidos grasos, acilglicéridos, séridos, fosfoglicéridos y esfingolípidos, esteroides, isoprenoides, prostaglandinas. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por cadenas de carbono que poseen un grupo carboxilo como grupo funcional. El número de carbonos habitualmente es de número par. Los tipos de ácidos grasos más abundantes en la naturaleza están formados por cadenas de 16 a 22 átomos de carbono. La parte que contiene el grupo carboxilo manifiesta carga negativa en contacto con el agua, por lo que presenta carácter ácido. El resto de la molécula no presenta polaridad, apolar, y es una estructura hidrófoba. Como la cadena apolar es mucho más grande que la parte con carga polar, la molécula no se disuelve en agua. Los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Saturados. Los enlaces entre los carbonos son enlaces simples, con la misma distancia entre ellos, 1,54 angstrom, y el mismo ángulo, 110 grados. Esta circunstancia permite la unión entre varias moléculas mediante fuerzas de Van der Waals. Cuanto mayor sea la cadena, más carbonos, mayor es la posibilidad de formación de estas interacciones débiles. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido. Insaturados. En ellos pueden aparecer enlaces dobles o triples entre los carbonos de la cadena. La distancia entre los carbonos no es la misma que la que hay en los demás enlaces de la molécula, ni tampoco los ángulos de enlace, 123 grados para enlace doble, y 110 grados para enlace simple. Esto origina que las moléculas tengan más problemas para formar uniones mediante fuerzas de Van der Waals entre ellas. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos insaturados suelen encontrarse en estado líquido. Acilglicéridos. Los ácidos grasos forman parte de otros compuestos lipídicos. Todos aquellos lípidos que tienen ácidos grasos en su estructura tienen la capacidad de realizar la reacción de saponificación, y por ello se llaman lípidos saponificables. Los acilglicéridos están formados por ácidos grasos, por lo que son lípidos saponificables. Son moléculas formadas por la unión de 1, 2 o 3 ácidos grasos, con una glicerina. La unión se da entre los grupos hidroxilo de cada molécula. Se libera una molécula de agua. El enlace recibe el nombre de éster. Si la glicerina se une a un ácido graso, se forma un monoacilglicérido. Si se une a 2 ácidos grasos se forma un diacilglicérido. Si se une a 3 ácidos grasos se forma un triacilglicérido o, simplemente, triglicérido. Los ácidos grasos se clasifican atendiendo al estado que presentan a temperatura ambiente. Los sólidos se denominan sebos, y están formados por ácidos grasos saturados. Los líquidos se llaman aceites, y están formados por ácidos grasos insaturados y saturados. Funciones de los acilglicéridos. La importancia de los acilglicéridos radica en que actúan como combustible energético. Son moléculas muy reducidas que, al oxidarse totalmente, liberan mucha energía, 9 kilocalorías por gramo. Funcionan como reserva energética. Acumulan mucha energía en poco peso. Comparada con los glúcidos, su combustión produce más del doble de energía. Los animales utilizan los lípidos como reserva energética para poder desplazarse mejor. ¿Aguantarían nuestras articulaciones el peso del cuerpo si acumulásemos la energía en forma de glúcidos? Sirven como aislantes térmicos. Conducen mal el calor. Los animales de zonas frías presentan, a veces, una gran capa de tejido adiposo. Son buenos amortiguadores mecánicos. Absorben la energía de los golpes, por ello, protegen estructuras sensibles o estructuras que sufren continuo rozamiento. Séridos.
Los séridos, también llamados ceras, se forman por la unión de un ácido graso de cadena larga, de 14 a 36 átomos de carbono, con un monoalcohol, también de cadena larga, de 16 a 30 átomos de carbono, mediante un enlace éster. El resultado es una molécula completamente apolar, muy hidrófoba, ya que no aparece ninguna carga y su estructura es de tamaño considerable. Esta característica permite que la función típica de las ceras consista en servir de impermeabilizante. El revestimiento de las hojas, frutos, flores o talos jóvenes, así como los tegumentos de muchos animales, el pelo o las plumas está recubierto de una capa cerea para impedir la pérdida o entrada, en animales pequeños, de agua. Fosfoglicéridos y esfingolípidos. Los fosfoglicéridos y los esfingolípidos son moléculas que aparecen formando parte de la estructura de las membranas celulares. Estas moléculas presentan una parte polar, cabeza polar, y una parte apolar, colas apolares. Por este motivo, se dice que son anfipáticos. Fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos pertenecen al grupo de los fosfolípidos. La estructura de la molécula es un ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico está compuesto por dos ácidos grasos, uno saturado y otro, generalmente insaturado, una glicerina y un ácido ortofosfórico. La unión entre estas moléculas se realiza mediante enlaces de tipo éster. El ácido fosfatídico se puede unir a un aminoalcohol, como la serina, la etanolamina o la colina, y formar un fosfoaminolípido. También puede unirse a un alcohol, como el inositol. Los esfingolípidos están formados por una molécula denominada ceramida. La ceramida está constituida por un ácido graso y una esfingosina. Dependiendo de la molécula que enlace con la ceramida, podemos encontrar fosfoesfingolípidos o glucoesfingolípidos. Las esfingomielinas están compuestas por la ceramida, un ácido ortofosfórico y una molécula con grupo alcohol, como un aminoalcohol. Los glucoesfingolípidos están compuestos por la ceramida unida a un glúcido. Son moléculas abundantes en las membranas de las neuronas. Esteroides, isoprenoides y prostaglandinas. Los esteroides, los isoprenoides y las prostaglandinas son lípidos que no realizan la reacción de saponificación. Esteroides. Los esteroides son derivados del silopentano, perhidrofenantreno. Esta molécula origina moléculas tales como colesterol, estradiol, progesterona, testosterona, aldosterona o corticosterona. Todas ellas son esenciales para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Isoprenoides. Los isoprenoides o terpenos se forman por la unión de moléculas de isopreno. Las estructuras que se originan pueden ser lineales o cíclicas. En este tipo de moléculas aparecen enlaces conjugados. Estos enlaces pueden ser excitados por la luz o la temperatura. Al cambiar su posición emiten una señal. Por ello, estas moléculas están relacionadas con la recepción de estímulos lumínicos o químicos. Clasificación de los terpenos: son monoterpenos los que incluyen dos isoprenos en su molécula. Son aromas y esencias como el geraniol y el mentol. Son sesquiterpenos los que incluyen tres isoprenos en su molécula. Son intermediarios en la síntesis del colesterol, como el farnesol. Son diterpenos los que tienen 4 isoprenos en la molécula. Son pigmentos y vitaminas como el fitol, y las vitaminas A, E y K. Son triterpenos y tienen 6 isoprenos en su molécula. Son también intermediarios en la síntesis del colesterol como el escualeno. Los que tienen 8 isoprenos en la molécula son los tetraterpenos. Son pigmentos vegetales como los carotenos y las xantofilas. Y los politerpenos tienen más de 8 isoprenos y se comportan como aislantes, látex y caucho. Prostaglandinas. Las prostaglandinas son lípidos formados a partir de un ácido graso, llamado ácido araquidónico. Su nombre proviene de la próstata, pues fue en el primer lugar de donde se aisló una prostaglandina. Sin embargo, se han encontrado prostaglandinas en gran cantidad de tejidos. Cumplen diversas funciones relacionadas generalmente con procesos inflamatorios, con dolor, fiebre, edemas y enrojecimiento. Su producción se inhibe con la presencia de ácido acetil salicílico. Algunas funcionan como vasodilatadores, regulando la presión sanguínea. Promueven la contracción de la musculatura lisa. Intervienen en la coagulación sanguínea.